Cubanos de adentro y de abajo retoma el debate que dejamos a media ayer. Por las circunstancias en que trabajamos son un poco difíciles y bueno, hay que equilibrar todo lo que programamos. Si viviésemos en un país democrático, bueno, no había problema, quizás tuviésemos un estudio, tuviésemos un lugar más adecuado, más tranquilo, con menos interferencia de sonidos. Y cómodamente no tendríamos que viajar tan lejos de un lado al otro, ni tantas dificultades con el transporte, y bueno, podríamos hacer un trabajo mejor. Pero bueno, desgraciadamente vivimos en Cuba, en una dictadura, y bueno, aquí atrás, si ustedes ven el cartel ese que hay puesto ahí detrás, es porque en una ocasión vinieron todas las tropas del Ministerio, del DTI, del Departamento de Seguridad del Estado, bueno, las tropas represivas del gobierno, por órdenes del gobierno, y arrasaron con todo lo que yo tenía, cámara, laptop, trípodes, todo lo que tenía. Bueno, ahora tenemos que trabajar con más dificultades y no podemos establecer un lugar fijo. Claro, ahora tienen muy poco que quitarme porque tengo muy poco, me dejaron muy poco. Bueno, eso es un robo por fuerza del gobierno, porque todas mis propiedades estaban legalmente dentro del país. Pero así trabajamos y retomamos el debate que comenzó ayer, principalmente sobre los temas que están complicando la sociedad cubana, provocados por el gobierno. Estamos convencidos todos que el gobierno es lo que no funciona y es lo que hay que cambiar, no cambiar un funcionario o dos funcionarios, es el sistema de gobierno, el sistema político que ha dado al traste con el sistema económico de la nación, que ha hecho de la nación una ruina de país, lo mismo material que espiritualmente. Acá a Manuel Aguirre, periodista independiente, tenemos a Alexis Lescaille, también periodista independiente, y a Germán González, licenciado en economía, un hombre bastante ducho en lo que es la economía del país. Y Agustín López, presentador, hecho por las necesidades de decir lo que piensa, lo que siente, en lo que cree, y además llevar la palabra dentro de la él, llevar la palabra de otros que no se atreven a decir lo que piensan ni lo que sienten. El tema principal en estos momentos en Cuba es la nueva trampa que ha hecho el gobierno para intentar reparar la trampa que había hecho anteriormente. Pero, como dice Roberto Carlos, errores no corrigen otros. El desequilibrio que creó Fidel Castro Ruz con el intento de controlar toda la economía que tenía cada ciudadano. Eso comenzó en 1959, cuando comenzó a robarle las propiedades a la gente para controlar toda la sociedad. Desaparición del CUC, una moneda inventada por el gobierno para controlar. Alza de precio en la canasta básica, en los productos subsidiados, no quiere subsidiarlos más, que no lo subsidió nunca, porque era el salario que tú le debías pagar al trabajador, que se lo quitó para decir que era un beneficio que le daba el Estado. Primero, el Estado no da beneficio ninguno porque el Estado no produce. Era el mismo pueblo que produce. Germán González. Como bien tú decías, bueno, la tarea de ordenamiento es la palabra de orden hoy aquí en este país. ¿Cómo? Desordenamiento, ¿no? No, ordenamiento. Ah, ordenamiento. Es la palabra de orden aquí en lo que está en el hit parade, lo que está en la OMBA. Y comenzó el día 1 de enero, es decir, con la eliminación del CUC,
Cuban Currency Money, que no es más que una moneda inventada que nunca fue cambiable. Lo venden en dólares, dólares que hay que depositar en un banco cubano. Obtienes una tarjeta y con esa tarjeta compras en esas tiendas. No se puede comprar en efectivo, es decir, no se puede ir con los dólares en efectivo, hay que depositarlos en un banco. Y es como una, como dicen los pescadores, una NASA. El dinero entra al banco, pero no sale. Comenzando por Raúl Castro, que dijo una frase que voy a citar de memoria. Dijo así: ni el más sabio de nosotros podrá calcular nunca el daño que la doble moneda y la doble tasa de cambio ha provocado. ¿Pero qué le hicieron a ellos? Es que fue una obra del castrocomunismo. Directa. Eso es como tratar de armar un Frankenstein. El mercado laboral y el salario en el mundo entero, en cualquier lugar del mundo, se obtiene a través de relaciones de oferta y demanda. Mientras más capaz sea un individuo, mientras mejores condiciones laborales tenga, bueno, pues mejores salarios obtiene en el mercado laboral y viceversa. Y eso hace que, como dijera una vez un personaje del partido gobierno, ¿no?, la verdadera justicia social se alcanza en el mercado. Porque ahí es donde los salarios cumplen su función de reconocimiento social en la retribución al individuo. Y lo que se llama un Frankenstein, es decir, una persona o un grupo de burócratas han establecido una escala que va desde 1.500 pesos hasta 9.500, es decir, un diapasón mucho más amplio que el que existía antes, pero salarios puestos a dedo. Es una especie de Frankenstein, es algo artificial totalmente. Y esos salarios se relacionan con los aumentos de precios. Como decía Agustín, se plantea que se eliminan subsidios. Subsidios que en realidad no eran tantos, porque si tú me pagabas a mí un salario que data de 1958 y los precios en el mundo se han incrementado, tú no podías reflejarme ese incremento. Era imposible. Durante Los precios se mantuvieron. Ahora, la relación que se plantea por el gobierno es de 5-1 en el saldo de los salarios. Se incrementa de 5-1 y de 4,9-1 en el caso de los precios. Pero cuando usted va al detalle, el pollo se incrementa de 65 centavos el kilogramo, la libra, perdón, esos precios están expresados en libra, a 20 pesos la libra. Cuando usted divide 20 entre 65 le da 30 de incremento. Ese no es 4-1. O sea, es 30%. Eso es 30, no, 30% no, es 30-1. Es 30-1, 30 veces se incrementó. Pero cuando usted va a la alita de gas, va de 7 pesos a 180 pesos. Eso es un incremento del 20 y pico, del 30% también. Y estamos hablando de las cosas de consumo. El arroz. El arroz se incrementa de 25 centavos a 6, 8, 10. Quiere decir que el incremento de aquellos artículos, el gas, la electricidad, el arroz, son de primera necesidad realmente. El azúcar, es decir, las cosas que consumen los cubanos moderadamente y en cantidades muy pequeñas, porque son cantidades pequeñas. Los cubanos no tienen grandes consumos, tienen consumos bastante cercanos al mínimo de la supervivencia. Pues esos precios se incrementaron mucho más que los salarios y las pensiones. Quiere decir que lo que ha habido en la realidad, ¿no?, en la strike, como se dice en el lenguaje beisbolero, en strike, es una disminución de la capacidad de consumo del cubano, que ya la tenía. No estamos hablando de un individuo que tenía una capacidad de consumo amplia. Los salarios de los cubanos son los más bajos, excepto del Venezuela, son los más bajos de América. Ahora, ese salario máximo de 9.000 pesos, cuando usted lo divide entre 24, que es la tasa oficial, y más aún si se le ocurre dividirlo entre 50, que es la tasa real en este momento, no llega al salario mínimo de Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, es decir, de ningún país
de América Latina. Sigue siendo el más bajo. Es difícil desentrañar dónde está la trampa si usted no va a salario por salario y artículo por artículo. En muchos casos, los precios de los productos que más consumo, no de la carne de res, esa no se consume, esa yo no la consumo, ni él ni él. Nosotros no tenemos acceso a ella. Ni los túnidos, ni los mariscos, la langosta o el camarón, ni esa serie de productos más sofisticados. Y los que yo consumo, es decir, a los que yo le llego, a los que yo puedo alcanzar, me le sube el precio en una proporción de 20 y 30 veces más. Lo que estoy haciendo yo es disminuyendo mi capacidad de consumo. Algo sucede con el tema de la empresa eléctrica. Ahí, con el tema de las tarifas eléctricas, se le tiró una chambelona. Si mañana se elimina Venezuela, ayer se cayó la Unión Soviética, ahora Venezuela que está todavía mandando petróleo. Si Cuba tiene que acceder al mercado mundial para adquirir el combustible, no le alcanza para el combustible y todo lo demás, porque todo lo que se utiliza en la generación de energía es importado. Los cubanos no generan riqueza para tener energía eléctrica. Vaya, dicho así en extraño. Cuba es el país que más soldados tiene en América, más policía tiene. Increíble. Y una burocracia descomunal, una burocracia sobrenatural, increíble. El verdadero ordenamiento no es más que la continuación de la política del gobierno cubano de despojar a los cubanos de sus niveles de consumo, que empezó en 1961 con el canje de moneda. La tarea de ordenamiento no es más que la continuación de la política del gobierno cubano, que tiene ya 60 años, de disminuir los niveles de consumo de la población, hasta los niveles de supervivencia. Es bueno aclarar en todo esto que el invento de Fidel Castro y el comunismo, el castrocomunismo, o esta deformación social que ha creado, de inventar el CUC, como los bonitos, como el cambio de oro por algunos equipitos, todo esto va encaminado a la disposición del individuo y la dependencia del individuo de la política del Estado. Está de más decir que al cubano nunca se le pagó en CUC. O sea, que el otro invento del cambio, en eso el Estado intervenía, pero robaba abiertamente al cubano. Y es bueno aclarar también que todas estas medidas, quien más ha sufrido es el hombre aquel que trabaja, que vive de su salario, el jubilado, que son bastantes en Cuba, porque es el país más envejecido, creo, que todo esto va a repercutir en la persona, en el cubano que más se ha sacrificado, que más ha aportado a la economía del país. Ahora sucede lo mismo con el dólar. ¿Quién tiene acceso al dólar? Le van a pagar a los pensionados, que son los más vulnerables en esta situación. ¿Quién le va a pagar a ellos en dólar americano? Como nunca el gobierno, el castrocomunismo, ha colocado un salario digno al individuo para que satisfaga sus necesidades materiales y espirituales, como lo dice el tomo cuarto de Obras Escogidas de Lenin. Que para mí, maldita sea el comunismo, pero tengo que él lo dijo, que el salario en el individuo, en la sociedad socialista, debe de satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, pero además que darle un remanente para su tiempo de vacaciones. Lo estoy diciendo en mis palabras, pero esto lo dijo Lenin. Así que no hable esta sociedad ni de leninismo, ni de marxismo, ni nada, porque nada lo ha empleado. Fidel Castro actuó aquí como actúan ahora todos los que están en el poder, por medio de la egolatría, de la ambición de poder, del control del poder, no del progreso de la nación. No ha sido el progreso de la nación. Y esta trampa, esta nueva trampa, no se trata de hacer progresar la nación.
No se trata de defensa del débil, como alguna vez se dijo en la revolución, para engatusar al pueblo a que siguiera a Fidel Castro. Esto es una nueva trampa, un nuevo error garrafal, porque a un final, como le ha caído todos los errores que han hecho encima al poder, al pueblo, deteriorando la sociedad, esto también le va a caer encima. Que me llevaron a mí a ser un opositor fueron la injusticia y el racismo de la televisión cubana. Y estoy muy orgulloso hoy de ser opositor. Como a todos aquí. De ser opositor. Así que yo no tengo ni trabajo, ni salario, ni retiro, ni nada. Ahora te voy a decir. La Constitución cubana es traidora en sus propios principios, al excluir a un grupo de la sociedad. Estas medidas, este globo que hayan inflado, que yo le llamo el paquetazo socialista, ¿tú me entiendes? Les va a explotar en la cara, porque no han hecho bien las cosas. Esto sencillamente es para dividir a la sociedad cubana en dos cosas. Un capitalismo de Estado y un parecido socialismo a la población, que te obligue a ti siempre a hacerte dependiente de ese capitalismo, como pasó en Rusia. El país, ¿quiénes son? El capitalismo de Estado, que son los que tienen el dinero. Un Estado exuberante Germán decía y un pueblo mísero. El dinero es el ejemplo de esos países y tienes que estar con esta cosa. Lo que van a hacer aquí es para empoderarse más ellos, deteriorar más a la población, hacerte más dependiente del gobierno. Entonces aquí produce el pueblo que trabaja. Y ese pueblo que trabaja es el que merece el mejor salario. No lo merecen los ministros, ni lo merece el presidente, ni lo merecen ni los represores. Y esa indemnización que están diciendo ellos, ese es dinero del pueblo. Porque en vez de ir a comprar 40 millones de dólares en armamento ruso, yo hubiera traído unos cuantos barcos y las campañas políticas en el unos cuantos exterior. barcos de pollo para Cuba. ¿Tú me entiendes? Hubiera traído unos cuantos barcos de pollo, hubiera traído beneficios alimenticios, arroz, comida, que es lo que necesita. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no hay dinero? Sí, pues es verdad, no hay dinero ahora para comprar una fábrica esa de las que yo digo, que generan energía de bajo costo. No hay dinero porque todo es despilfarrado, porque todo no. Porque te voy a interrumpir un momento, Ahora que entraste en la situación del empleo, del capital que se emplea para armas, el capital que se emplea para la guerra, el capital que se emplea en la propaganda, porque la industria más costosa que hay en Cuba es los militares y la propaganda. Ustedes estarían de acuerdo en que Cuba fuera igual que Costa Rica, se eliminara el ejército. Por supuesto. Aquí con una policía normal que controle los robos, los delitos y eso. Porque nosotros no vamos a tener que... de América y sale ahí, Cuba aparece... O sea, que esta islita... En conteo regresivo, Cuba aparece en el 10º lugar, que tiene un presupuesto de más de 800 millones de dólares al año. Tiene más de 2.000 tanques... 800 millones de dólares al año. Más de 2.000 tanques... López Cayé. Bueno, está entonces que es un sistema militar. Para poder de forma pacífica decir lo que estamos, para poder unirnos en un solo cuerpo y decirle al gobierno ya no más y atraer gente hacia nosotros, que esos mismos descontentos que están por la calle, el indeciso, estamos en el momento idóneo para eso y no vamos a estar solos, porque ese ejército que tú ves ahí, que está ahí, que hay muchos que les gusta dar palo y provocarte a ti para quedarte. La mayoría saben cómo estamos porque ellos tienen familias también y saben cómo está su familia. No están de acuerdo con eso, ni están de acuerdo con este atropello y este paquetazo socialista que han metido a la población cubana. Y entonces salen con los grados de en la FARC, ¿me entiendes? Y desde ahí, a partir de ahí, ¿qué salario le pagan a un coronel, a un capitán, a un mayor, a un teniente coronel de la FARC? Para mí, ellos no son más que parásitos. Coincidimos. Parásitos. Yo, con respecto a lo que tú preguntaste ahorita, si estamos de acuerdo en quitar las Fuerzas Armadas, por supuesto. Yo quito las Fuerzas Armadas. Son un poco... Voto a todos los miembros del MININ que existen ahora y creo un Ministerio del Interior civil, de respeto civil. Civil. Aquí hay varios países que son neutrales. A mí me pero dijo... Cuba, ¿cuándo ha peleado Cuba con nada? Cuba ha exportado la guerra. Cuba, ahí está, por las aventuras bélicas del sinvergüenza de Fidel Castro, que es un criminal, un asesino, un frustrado. ¿Tú me entiendes? Angola y Etiopía y eso, ¿qué hacía bueno, pero de las que yo conozco. ¿Qué hacía un cubano en Etiopía? ¿Qué hacía un cubano en Siria? Esto se lo oyó en boca de una esposa de un general. No estoy diciendo... Los de mayores grados, los generales. ¿Tú crees que van a comprar la canasta esta que nosotros tenemos? Ellos tienen sus bodegas aparte
donde van a comprar sus productos. No tienen sus almacenes. Ellos administran todos los desde almacenes. chorizo en Miño hasta los productos que ya ni tú y yo vemos y los muchachos más jóvenes no saben ni que existen, a precio del año 59. Bueno, entonces si vamos a restringir, vamos a quitar eso también, y vamos a quitar viajes porque hay corral para el país, y vamos a quitarle la gasolina de los carros y nada más que den los necesarios, y ya no hay más playas, y vamos a ir por Mira, ahí. Vamos a eliminar esos Para eliminar privilegios. los privilegios para que haya, entonces para poder decir Proponemos la erradicación del ejército. ¿Estamos de acuerdo? No, y hasta del Ministerio del Interior que no vale nada porque son instancias represivas. Que le pagan, debe ser civil, debe como ser, es en el mundo ahí entero. Debe ser civil. Debe ser civil. Va, Y O la sea, policía- crear una institución civil. Sí. de orden. Bien, ¿cuánto ahorraríamos eso? Se Ahorita llamaría- hablamos de 800 millones. En 2 años salimos de saldría- Este era Sí. el Ministerio de Gobernación en la Cuba republicana. En la República lo que existía era un Ministerio de Gobernación con personal civil que tenía subordinado eso, que son funcionarios civiles. Un policía no es un militar. Un policía es un funcionario civil que está para guardar el orden, para prevenir el disturbios, para cuidar la población, para proteger, como dice el lema de la policía de Nueva York, proteger y servir. Es Proteger. Para dar Sí. palos. Sí. No, para proteger y servir. Espera. Lo de Pero aquí, son funcionarios. para dar palos a los opositores, a los Oye, infelices, a los... son funcionarios civiles. Mira, es inconcebible que. Bueno, a un ¿cuánto policía- ahorraríamos? Vamos a ver, 800 millones. Muchachos, Por un lado, directo. en 2 años salíamos del subdesarrollo ese. Ahora, No, y si habría que ver- tomáramos entonces... Habría que ver cuál es el presupuesto del Ministerio del Interior, que también se las trae, aunque es mucho menos, Ya vamos pero a- también se las trae. ¿Y cómo? Porque ellos también administran. Hoy en día el Ministerio del Interior cubano es una prolongación del MINFAR. Porque Sí. todos los jefes de rango del Ministerio del Interior proceden del MINFAR. Desde que Raúl le ganó el pulseo a Ramirito. Desde esa época se han estado poniendo militares. Y miren todos los últimos. El que está ahora viene de la inteligencia militar. El que tuvo anterior era un contraalmirante. El otro era un general. El otro anterior era otro general. Y así todos son es decir, el MINFAR es una prolongación. Perdón. El Ministerio del Interior es una prolongación de las Fuerzas Armadas. Concluyendo este tema del ejército, bien, ahorraríamos por ahí 800 millones de dólares, pero ahorraríamos también el transporte militar, los motores, los tanques que se conviertan Pero no me habla de 800, en tractores, que 800 se al año, conviertan ¿no? en arados, que se... 800 millones al año. ¿Por qué tú sencillamente no cambia el gobierno en vez de estar eliminando pedazos? No, Estamos en- Eso se demostró en Chile. No hay ejército cuando la población no quiere, No quiere. porque tú no los puedes matar a todos. Mira lo que pasó en Rusia. Mira lo que pasó en la Unión Soviética y el campo socialista. Pues, O sea, definimos que la población está aceptando eso, nosotros aceptamos eso. exactamente. El trabajo De es con la forma población. humillante, y nos hemos convertido en masoquistas y en cómplices de nuestra misma desgracia. No, y como se pone bravo. Pueblo. Masoquistas y cómplices de nuestra misma desgracia. Pueblo. Tenemos que salir para la calle y decirle a esta gente que no, eso va a suceder nosotros cuando no- uno al otro nos miremos nosotros no y nos estamos demos haciendo- cuenta no. que somos más que ellos. Nosotros Cuando no- nos demos cuenta que somos más que ellos, entonces vamos a la lucha. Nosotros Eso lo es lo estamos único que hay haciendo. que hacer, Nosotros- darnos cuenta que somos más que ellos. Mira, para no- que tú veas cómo permiso salen un corriendo momentico, como permiso conejos. un momentico. El pueblo es el que tiene que acabar de despertar, darse cuenta. Esta gente son unos vulgares, ¿me entiendes? Y frustrados porque no han logrado nada en mucho. Todos sus proyectos han fracasado. Sí, han logrado la ruina del país. Sí, pero no, pues, claro, imagínate tú, tipología del diablo. Tipología del diablo. No pudo, Pero bueno. no pudo ganarle a Cristo y ahí se llevó a todos los ángeles que pudo a su condenación. Y de respeto, la gente está indignada. Y tenemos que aprovechar esto y aquellas personas que coincidan con nosotros, a la vez que vean este material, este debate, Yo pienso que la oposición no está asumiendo el liderazgo en estos momentos. No. ¿No le está asumiendo? bueno, Tenemos que ser claros. bien, pero también hay que darse cuenta de una cosa. Si no tenemos el apoyo del pueblo, seguimos siendo una minoría. No, pero ese apoyo tenemos que buscarlo Ah, nosotros. pero no, Hablando de persona a lo Eso es persona. lo que te estaba hablando, Pero que no hay... lo estamos- Hablando de persona a lo persona, estamos buscando. Alexis, no, buscarlo. Tenemos No, que salir a no, buscarlo. no. Porque tú dijiste Yo no- nosotros y el pueblo no. Nosotros somos el yo no pueblo sé si también. tú no sabes buscarlo, yo lo sé que buscar todos los días. Nosotros somos el pueblo también. No, yo lo sé que buscar todos los días. Todos los días lo sé que buscar. Pero si tú no te sumas, ¿tú me entiendes?
Claro que no lo puedes obligar. Entonces yo no lo puedo obligar. Sí, yo entiendo. Claro, claro, Pero sí, no, sí, sí. Pero hay que convencer. Entonces, Pero déjame México, porque yo Dale, 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 tú me dale, dejas hablar. quiero- Tú me dejas hablar, dale. he estado siguiendo poco porque me disgusta bastante oír todas las sandeces, pues para mí son sandeces, ¿me entiendes? Porque es una burla, ¿me entiendes? Es que se han dejado engatusar. todo el tema este de el ordenamiento. Entonces, no, que si hay que defender, que si la conquista de la revolución, que si nadie va a quedar abandonado, de que si, sobre todo el 1 de enero. Una fanfarria esa. Y yo digo y quiero decirle a todos los cubanos y a los que no son cubanos, que apoyan, simpatizan con la causa Cuba. Ellos dicen, no, porque hay que defender la revolución, hay que defender la conquista de la revolución, no, hay que dar gracias a la revolución. Y este es el punto que yo quiero hablar. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué revolución? ¿Cuál es la revolución que tú quieres que yo defienda? La que tiene toda la infraestructura del país destrozada hace una bola de años. La que tiene, por ejemplo, la red vial que no hay quien transite ni en carro, ni en moto, ni a pie, como tú mismo que te caíste un hueco cuando venías para acá. La ruina de los edificios. Que no hay un carro que dure un año rodando en la calle porque se le parten hasta la madre del carro se le parte con los baches. ¿Qué es lo que yo tengo que agradecerle a la revolución? La atención médica. ¿Qué atención médica yo tengo que agradecerle a la revolución? Ir a un hospital que se está cayendo a pedazos, que el médico especialista que te debe atender está de misión, que no tiene ni receta, y cuando te da una receta no hay la medicina. Bueno, no la hay, no. ¿Qué tengo que agradecerle? Como te decía ayer, la hay en área dólar americano ¿Qué tengo yo que y agradecer? también en la bolsa negra. ¿Qué tengo yo que agradecer a la revolución? La canasta básica. No, si todo el que es un poco menos joven, para no decir más viejo, sabe que en los años 70, 80, aquí habían 60 o 70 productos en la canasta básica. O sea, que han ido disminuyendo constantemente. Ahora